Muy buenos días, Dios los bendiga. Ahora vamos a continuar con la carta que el Señor Jesús escribió a la iglesia de Tiatira. Y esta carta está contenida en los versículos de Apocalipsis 2:18 al 29. Y empieza diciendo así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Le dice el Señor Jesús a Juan que le escriba a esta iglesia: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, pues esta es una iglesia que tenía cosas muy buenas, pero también albergaba cosas muy malas. Obviamente que lo que es nacido de Dios vence al mundo, y también conoce el Señor a los que son suyos, y a ellos es a los que les está hablando, a los que están luchando por vencer este mundo por la fe en Jesucristo. Y realmente hay la otra parte, la oscuridad que se había albergado en esta iglesia, y el mal entre ellos es que había una tolerancia a que permanecieran en ellos. Les había faltado el celo santo de Dios. Para tener una idea de cómo estaba la condición espiritual en esta iglesia, tenemos una semblanza de lo que se describe aquí, lo que se le hace ver a la iglesia de Tiatira en la parábola de el sembrador. Ahí estaba lo que el Señor quiso anunciar en Mateo 13, versículo 7, primeramente. Cuando leemos la parábola del sembrador, parece muy generalizado el mensaje en la parábola, pero aquí lo vemos cumplido, lo vemos que está sucediendo lo que dice aquí. En Mateo 13, desde el 3, he aquí el sembrador salió a sembrar, y el sembrador pues es el Señor Jesucristo,
Y él salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, esto es lo que estaba pasando. Nos describe 4 condiciones de esta tierra, que en lo que el mensaje que él quería dedicar es la actitud del corazón del hombre, y también la actitud de la condición que guarda una iglesia a su relación con Dios. Dios manda la palabra a todos, pero la condición del corazón es muy importante. Aquí nos da 3 aspectos reprobados donde la palabra no fructificó: la que cayó en el camino, la que cayó en pedregales, la que cayó entre espinos. Esas 3 no tuvieron la respuesta a la palabra de Dios, y realmente no son más buenos ni más malos unos que otros. Todo depende de la actitud del corazón hacia Dios. Todo hombre es consciente de que Dios está alrededor de él, que continuamente está acercándose a él, y tantas muestras de su buena voluntad en provisión, en cuidados, en acechanzas, en tantas maneras que Dios manifiesta su cercanía. Pero igualmente el hombre tiene una respuesta y 3 maneras de contestarle a Dios, ¿verdad? Un tipo de personas completamente distraídos, inconscientes de la presencia de Dios. Otros tuvieron cierta reacción, pero no le dieron más oportunidad a Dios de que penetrara en ellos. Y otros, el afán y las riquezas y las cosas de este mundo son como espinos que ahogan el mensaje de Dios, el llamado de Dios. Pero igualmente hubo una respuesta positiva, y créanme que la respuesta de estos que le dieron cabida al llamado de Dios, al mensaje de Dios, cuando Dios tocó la puerta de sus corazones y reaccionaron y dieron fruto, bueno, ellos son un testimonio que, siendo iguales, reaccionaron diferente. Bueno, esa es la responsabilidad que Dios le asignó a toda persona, su libre albedrío. ¿Qué quiere hacer de su vida? ¿Quiere hacer de su vida una vida relacionada con su Creador, con su Dios, mantenerse en comunión, en compañerismo, o quiere hacerse ajeno? Por eso Dios va a juzgar a las personas en conforme a la respuesta que ellos tuvieron cuando Él se manifestó a ellos. Entonces, esto estaba presente allí, esta descripción, en la iglesia de Tiatira. Los que asistían, había gente de diferentes condiciones en su corazón, aunque eran asistentes, pero otros eran miembros de la iglesia de Dios, a los que Dios reconoce aquí en esta carta y les está hablando. También tenemos otra descripción en la parábola de la cizaña. Dice en Mateo 13:24 en adelante, también
enfocando la condición que se mostraba en esta iglesia. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su iglesia, en su campo, ¿verdad? Aunque aquí es la parábola, cuando explica la parábola, ya la aplica específicamente. Y aquí habla en un sentido general. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su iglesia o en el mundo, ¿verdad? Pero mientras dormían los hombres, este era el problema en Tiatira, que dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, sin que ellos se dieran cuenta. Y esa es la advertencia que el Señor está haciendo de una manera drástica, hablándoles rigurosamente a los creyentes, a los que podían oír. Y dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Bueno, si Dios ha dado una sana doctrina escrita en su palabra y enseñada por su mismo Espíritu Santo, enseñada al corazón de los hombres, a los dirigentes de la iglesia, a los miembros de la iglesia, ¿de dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, esta es la obra de Dios en el mundo, pero también cuando Él quiere limpiar su iglesia. Limpiar en un sentido espiritual quiere decir santificar su iglesia. Santificar quiere decir separarla del pecado, apartarla para Dios, para gloria de Dios, y apartar lo que es cizaña que está reservada para el fuego. Lamentablemente en la parábola, cuando explica la parábola más adelante, las cizañas son personas, así como se refiere en la iglesia de Tiatira. Había gente ahí que Dios les amaba, y todavía a través de aquellos hombres y mujeres fieles les estaba hablando cuál era el fruto de la palabra de Dios, y les estaba diciendo que se arrepintieran de sus fornicaciones. Dios amaba al pecador, pero odia el pecado donde esté el pecado. Entonces, más o menos esto era el problema, la situación que se estaba dando ahí en Tiatira. ¿Y por qué les habla Dios así? Bueno, dice en Filipenses que el que inició en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra empezó cuando Él entró a nuestros corazones. En ese momento nos selló para ser de su propiedad, para tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, para ser conocidos por Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Bueno, eso es lo que estaba pasando aquí. Dios continuaba su trabajo de santificación en ellos, pero a la vez reprobando y condenando el pecado en aquellas personas. Y a ellos les dice que estaría dispuesto a perdonarles sus pecados si se arrepentían. Y les advierte
porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es la voluntad generosa de Dios, pero el corazón elige si abraza de Dios o se abraza del pecado. Es terrible este mensaje para el mundo, para las personas, que cada uno de nosotros estamos eligiendo qué queremos hacer de nuestra vida. Bien, entonces ustedes pueden leer tanto la explicación de la parábola del sembrador ahí en Mateo 13, igualmente ahí en Mateo 13 pueden leer la explicación ya de una forma particular, ya no en parábola, sino ya en lo que es la voluntad de Dios, el mensaje de Dios. Debemos recordar que al estudiar estas 7 cartas del libro de Apocalipsis, nos será de gran ayuda recordar 2 cosas acerca de ellas. En primer lugar, son una imagen de las 7 clases de iglesias que se pueden encontrar en cualquier tiempo, época y en cualquier periodo de la historia de la iglesia. En este momento, estas cartas que escribió a estas iglesias están siendo el estándar de una manera, en unas, de otra manera, en otras, de tal manera que siempre está vigente esta condición desde que el apóstol Juan escribió allá en el primer siglo el libro de Apocalipsis. Cualquiera de las iglesias que existen actualmente en el mundo pertenecerán a una o más de estas categorías de iglesias. A veces tenemos los enfoques desde un lado y son áreas de corrección, de perfección, de santificación que Dios está buscando en la iglesia. Habla de una determinada situación, luego enfoca otro aspecto y así es el mensaje que está contenido en estas las cartas a las 7 iglesias. Nosotros mismos encajamos en alguna de ellas en algún momento. La segunda cosa es que la naturaleza profética de estas cartas, que son una visión anticipada de la condición espiritual que guarden las iglesias ante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunas iglesias le dice: he aquí yo vengo pronto, arrepiéntete, si no quitaré tu candelero de su lugar. Bueno, siempre está hablando al presente, aunque haya sido escrita pues hace 20 siglos. De todas las 7 cartas, esta escrita a la iglesia de Tiatira es la más enigmática. Nuestro problema es que tenemos muy poca información directa de Tiatira y que se nos presenta una serie de cuestionamientos. Notemos que es la carta más amplia, la que más aspectos subraya y les menciona y les llama su atención. Un cuestionamiento que podemos hacer es que ¿cuál era la situación de la iglesia de Tiatira? Bueno, les di en la introducción una semblanza, pero iremos viendo un poquito más de cerca la situación de esta iglesia. Recordemos que está escrita a la iglesia que estaba en la ciudad de Tiatira. La ciudad guardaba una condición moral, espiritual, económica, política. Era una ciudad, una provincia bajo el dominio romano, pero en esa ciudad estaba la iglesia. Es como nuestra ciudad
aquí, a los que estamos aquí en Monterrey, esta gran urbe que tenemos, y otras ciudades ¿cómo decir? En este caso, la ciudad de Tiatira es una ciudad muy próspera, muy comercial, con demasiada manufactura, mucha fabricación de bienes y servicios para el hogar. Otra cuestión aquí es, ¿quién era Jezabel? Le habla con un nombre que pertenece a una reina malvada en el Antiguo Testamento. Así le llama, aunque Jezabel fue en el Antiguo Testamento, vivió muchos siglos, pero le llama con el mismo nombre. Ahorita vamos a ver algunos aspectos. Otro punto, Dios está molesto, enojado con lo que ella enseñaba a los siervos del Señor. Los enseñaba a fornicar y adorar ídolos. Esa mujer era muy influyente, de tal manera que se había acomodado de una manera que no podían quitarla, y quizás ya habían rendido sus fuerzas. ¿Qué enseñaba esta mujer? Otro cuestionamiento es, ¿qué quieren decir las promesas que se le hacen a la iglesia de Tiatira? Bueno, a la iglesia que podía responder al Señor, porque ahí vamos a decir, por lo menos se nota que había tres condiciones en las personas que asistían: los que eran creyentes y los que podían oír y obedecer a Dios, era una condición. Otros, los que dormían y estaban atrapados en la doctrina que enseñaba esta mujer. Era una doctrina mundana, completamente. Los ídolos eran ídolos materiales, y había esta condición en una parte de la iglesia. Y la tercera condición, peor todavía, eran los que ni siquiera habían nacido de nuevo. Solamente se encontraban muy a gusto disfrutando de la condición de lo que enseñaba esta mujer, y también se encontraban muy a gusto en tener muchos amigos en aquella iglesia, pero no eran salvos, no eran nacidos de nuevo. Podemos decir, solamente eran asistentes a esa iglesia. Otra condición es que era una iglesia muy grande, de muchos miembros, muy próspera. Los asistentes ahí eran personas pues ricos, que habían prosperado mucho en sus negocios. Nos describe también la imagen de, como conocemos, al menos en cantidad de miembros, iglesias muy grandes, quizá cientos o miles de asistentes a esa determinada iglesia. No quiero decir que todas las grandes iglesias sean como Tiatira, pero nos da una imagen de la dimensión de miembros que tenía esta iglesia. Geográficamente, la importancia de Tiatira le venía de ser, o sea, la ciudad, venía de ser la puerta de acceso a Pérgamo, la capital de la provincia romana de Asia. Allí estaban las 7 iglesias, donde lo que ahora es Turquía. Tiatira estaba un poco más al interior. La iglesia de Éfeso y Esmirna eran iglesias, ciudades costeras en la costa del Mediterráneo. Entonces, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Filadelfia estaban más al interior, y Tiatira pasaba una gran carretera de los romanos por esa ciudad.
Tiatira está en la carretera que conecta Pérgamo con Sardis y que seguía hasta Filadelfia y la Odisea. Todas esas ciudades en la provincia de Asia eran muy prósperas, tenían un gran movimiento, afluencia de personas de otras partes, de otras naciones y de otras regiones, por el comercio y por el acceso al mar, a los puertos de Éfeso y de Esmirna. Eran conectadas estas ciudades con Esmirna y Bizancio. Ese fue una región del imperio bizantino. Era la carretera por la que se desplazaba el correo imperial. Imagínense ustedes qué amplia sería esta carretera que comunicaba las partes más importantes para el imperio romano en sus provincias, fuera de Roma. Estaba abarrotada con el comercio de Asia y de Oriente. Estos datos nos ayudan para ver cómo Dios levanta una iglesia en un entorno así y se ocupa de ella y la levanta como un candelero. Por tanto, lo primero y principal era que Tiatira era una gran ciudad comercial, especialmente de la industria del tinte. La pintura de telas finas era una gran industria ahí en esta ciudad, y del comercio de artículos de lana. Era un centro laboral con muchos gremios sindicales, vamos a decir, que se dedicaban a la confección de ropa, entintado de telas finas y pieles y alfarería. Era una ciudad muy bulliciosa, pues ahí llegó el Evangelio y ahí se enraizó. Pero ahora el mensaje es que Dios está perfeccionando la buena obra que inició en ellos, la buena obra de salvación y santificación. Tiatira, ahora hablando de la iglesia, no tenía la ciudad todavía, ninguna importancia por motivos religiosos. No había ahí una actividad de lo que se llamaba el paganismo, la influencia de los dioses paganos. Ahí era la manufactura de muchas cosas valiosas con las que se comerciaba. La ciudad era esencialmente secular, sin preferencia por religión alguna. Lo único notable acerca de Tiatira, desde el punto de vista religioso, era que tenía un altar de adivinación que presidía una pitonisa llamada Sambaté. Posiblemente esta era la mujer, ¿verdad? Pero en la Biblia no se menciona así. Por escritos secundarios históricos se sabe esto, pero Juan o Jesús le llama Jezabel. La iglesia de Tiatira no corría peligro por sufrir persecución. El problema era en su interior, ser apagada como la palabra que cayó en el camino, la palabra que cayó, o la semilla que cayó en pedregales, entre espinos. Ese era el gran peligro, y que la mentalidad se convirtiera en una cizaña donde no habría plantas genuinas de la semilla que fue sembrada. Entonces, ¿cuál era el problema de la iglesia en Tiatira? Por las inscripciones que se han descubierto sabemos que la ciudad tenía un montón de gremios comerciales. Estos eran asociaciones de ayuda mutua y de diversiones para los que se dedicaban a ciertos negocios, las diversiones mundanas,
los relajamientos que tenía en toda ciudad próspera, el relajamiento moral que conlleva al libertinaje, a la corrupción, a la inmoralidad, a los vicios, a la destrucción del cuerpo. Había gremios de trabajadores de lana, la piel, el lino, el bronce, fabricantes de ropa exterior, tintoreros, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos. Aquí nos parece que estaba el problema de la iglesia de Tiatira. Al negarse a formar parte de uno de estos gremios, sería comparable a mantenerse fuera de los sindicatos de nuestros días, que no quieren tener un compromiso. Bueno, la santidad, vamos a ver que no tiene compromiso con la perversión o la corrupción. Querría decir renunciar a todas las perspectivas de existencia comercial. ¿Por qué se había de negar un cristiano a formar parte de uno de estos gremios? En todos ellos se celebraban comidas de socios. Estas se celebrarían muchas veces en un templo. Aquí va acercándonos, ¿verdad? Que una liga, una conexión con esta parte del mundo te va ligando y te va trayendo. Y la liga se llama los intereses en común. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Y en esto consistía el peligro de que fueran ligados o atraídos o comprometidos con tal de tener la prosperidad que tenían aquellos gremios comerciales. Este es el problema de la mundanalidad. Si los cristianos no saben caminar con Dios en este mundo y usar de todo lo que Dios ha provisto y esperar que Dios proveerá, son atrapados por estas ligaduras del mundo. Esta era la cultura estándar de aquel mundo civilizado, entre comillas. Además, sucedía a menudo que estas comidas gremiales se convertían en borracheras y orgías. Ya te tengo, dice Satanás, donde te quiero tener. Aquí es donde yo quiero que estés y te olvides de tu fidelidad y de tu servicio a un Dios santo que no te va a dar nunca prosperidad como yo te la doy. Bueno, le estaba permitido a un cristiano participar de tales reuniones. Aquí estaba el problema de Tiatira. La amenaza había penetrado a la iglesia. Había un movimiento fuerte dirigido por una mujer a la que Juan llama Jezabel. Ella proponía que podía haber un acuerdo con los principios del mundo en interés del comercio y el negocio, diciendo encubiertamente que al fin y al cabo el Espíritu Santo podía guardarlos de todo mal. Bueno, hay una muleta muy conocida entre los cristianos para justificar cuando ellos ya aceptaron esta liga o esta vinculación con el mundo. Bueno, hay que orar. Es que pues estamos en el mundo, ¿verdad? Y tenemos que saber relacionarnos con el mundo sin perder nuestra comunión con Dios. Bueno, esa es la mentira del diablo. Ese es el espíritu del diablo. Hacernos pensar que podemos tener las dos cosas. Pero Dios dijo, no puedes servir a dos señores. Apreciarás a uno y aborrecerás a otro. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí para continuar con la segunda parte.